Les presentaré a continuación las bases fisiopatológicas de la hipertensión de origen endocrino. Soy el doctor Pablo Ferrada, médico clínico y endocrinólogo, docente del área de endocrinología, metabolismo y nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Mendoza y médico de staff del Servicio de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Hospital Central de Mendoza, Argentina. Se define como hipertensión arterial a la elevación sostenida de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas, utilizándose actualmente los puntos de corte de normalidad de 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y 90 para la diastólica. Afecta a una parte muy importante de la población adulta, siendo infrecuente en menores de 30 años y llegando a comprometer el 80% en los mayores de 80 años. Cuando más elevadas sean las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, más elevadas la morbi y mortalidad de estos individuos. La hipertensión puede ser considerada un síndrome, una enfermedad o un factor de riesgo cardiovascular. Se denomina hipertensión esencial o primaria a aquella sin una causa reconocible, correspondiendo al 80 a 95% de los casos. Las causas de hipertensión arterial son múltiples y podemos dividirlas a aquellas de origen renal, como son las enfermedades parenquimatosas, incluyendo a la glomerulonefritis aguda y crónica, la nefritis crónica pielo-intersticial hereditaria o por irradiación, a la enfermedad poliquística, a la nefropatía diabética, a la hidronefrosis y a las conectivopatías. También nombraremos a la enfermedad renovascular, estenosis de la arteria renal o vasculitis intrarrenales, los tumores productores de renina o los cuadros de retención primaria de sodio como es el síndrome de Liddle y de Gordon. Dentro de las causas endócrinas a las cuales nos vamos a referir a lo largo de esta presentación, podemos decir que existen múltiples trastornos endocrinos en los que la hipertensión puede ser inclusive la presentación clínica inicial. Un diagnóstico preciso de hipertensión endocrina ofrece al profesional clínico la singular oportunidad terapéutica de obtener la curación por medios quirúrgicos o de lograr una significativa respuesta a la farmacoterapia. Por otro lado, entre otras causas de hipertensión encontraremos a la coartación de la aorta y las aortitis, el embarazo, el estrés agudo justificado por hiperventilación psicógena, por quemaduras o en el perioperatorio, el consumo excesivo de alcohol, la policitemia y los cuadros de hiperviscosidad, la intoxicación por plomo, las fístulas arteriovenosas, la enfermedad de Paget, el uso de drogas como es la ciclosporina, el tacrolimus o la eritropoyetina y trastornos neurológicos como es la hipertensión endocrinana, las apneas del sueño, la porfiria aguda, la disautonomía familiar, el síndrome de Guillain-Barré, las encefalitis, la presencia de tumores cerebrales o la sección de la médula espinal. Dentro de las causas endocrinas de hipertensión nos encontraremos con aquellas dependientes de los mineralocorticoides, como es el hiperaldosteronismo primario, el hiperdesoxicorticosteronismo, ya sea en las formas de déficit de 11-beta hidroxilasa o 17-alfa hidroxilasa de la hiperplasia suprarrenal congénita, como así también los tumores productores de desoxicorticosterona. También dentro de esta categoría incluimos al síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. El síndrome de Cushing y la resistencia primaria al cortisol dependerán de los glucocorticoides. Y dentro de los cuadros relacionados con catecolaminas encontramos al feocromocitoma paraganglioma y al uso de simpático-miméticos.
El hipotiroidismo e hipertiroidismo pueden ser también causas de hipertensión. Y finalmente incluimos al hiperparatiroidismo, a los síndromes de insulinoresistencia, al uso de anovulatorios y a la acromegalia. Podemos dividir a la glándula suprarrenal tanto desde el punto de vista estructural como funcional en corteza y médula, estando a la vez esta primera subdividida en la capa glomerular, cuya función principal va a ser la síntesis y secreción de mineralocorticoides a partir del estímulo del sistema renina-angiotensina, la capa fasciculada, siendo esta la de mayor extensión y ocupada en la síntesis de los glucocorticoides bajo el efecto de la ACTH, y la capa reticular, donde vamos a observar la síntesis de las hormonas sexuales. Finalmente, la adrenalina y noradrenalina serán productos de secreción de la médula adrenal. Con respecto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, recordemos que es la renina secretada por las células yuxtaglomerulares que cataliza la hidrólisis de angiotensinógeno, secretado principalmente en el hígado, tejido graso, riñón y sistema nervioso central, a angiotensina 1, la cual luego en el pulmón pasa a angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina. Existe también una generación de angiotensina 2 no mediada por esta enzima. La angiotensina 2 actúa en el músculo liso como un potente efecto vasoconstrictor y en la glándula adrenal promoviendo la síntesis y secreción de aldosterona. La aldosterona activa el receptor mineralocorticoide, genera mayor reabsorción tubular de sodio, aumenta el efecto presor de las catecolaminas, disminuye la respuesta vasodilatadora de la acetilcolina y genera una upregulation de los receptores de angiotensina 2. En relación a los cuadros de hipertensión por exceso de mineralocorticoides, incluiremos al hiperaldosteronismo primario, al exceso de desoxicorticosterona y al exceso aparente de mineralocorticoides. El hiperaldosteronismo primario es debido a la secreción excesiva de aldosterona causada por una hiperfunción autónoma de la corteza suprarrenal. El adenoma productor de aldosterona y el hiperaldosteronismo idiopático bilateral son los dos subtipos más comunes de hiperaldosteronismo primario. Las mutaciones somáticas causan aproximadamente la mitad de los adenomas productores de aldosterona y comprenden mutaciones en los genes que codifican los componentes del canal de potasio, las adenosinas trifosfatasas de sodio y potasio y calcio, y un canal de calcio tipo C dependiente de voltaje. El aldosteronismo primario constituye 5 al 10% del total de los pacientes hipertensos, y la hipertensión, la actividad renina plasmática inhibida y la excreción de aldosterona aumentada caracterizan estos cuadros, descritos por primera vez en 1955. En ocasiones aparece debilidad muscular generalizada y con menor frecuencia calambres, tetania y poliuria. Estos síntomas se deben a la hipopotasemia, principal signo de sospecha diagnóstica de este cuadro, y a la alcalosis metabólica como consecuencia del efecto de la aldosterona en el túbulo colector. En relación a las alteraciones del estado óseo-base presentes en el hiperaldosteronismo, encontraremos la hipocalemia, la hipernatremia y la alcalosis metabólica, determinada esta tanto por el déficit de potasio, que va a determinar una pérdida renal de hidrogeniones, como también el exceso de aldosterona, que va a llevar a una pérdida renal de bicarbonato. El hiperaldosteronismo supresible por glucocorticoides, también llamado hiperaldosteronismo familiar tipo 1, es un desorden secundario a la formación de un gen anómalo en el cromosoma 8 al producirse un mal apareamiento de los genes CYP
11B1 y B2 durante la meiosis, dada la gran semejanza estructural existente entre ellos. Este gen híbrido que codifica para la síntesis de la enzima sintetasa de aldosterona determina entonces que dicha síntesis esté bajo el control de la ACTH y no del sistema renina-angiotensina. Esto trae como consecuencia que la síntesis de aldosterona se incremente a un nivel semejante al del cortisol y explique el hiperaldosteronismo y su supresión con la administración de glucocorticoides. El hiperaldosteronismo familiar tipo 2 es un cuadro idéntico al de la hiperplasia suprarrenal bilateral, sin respuesta al test de dexametasona. El defecto genético se encuentra en el cromosoma 7 y su patrón de herencia es autosómica dominante. Estos raros casos responden al tratamiento con espironolactona. Existen variantes de hiperplasia suprarrenal congénita que presentan hipertensión. Así tenemos al déficit de la 11-beta hidroxilasa que cursa con virilización y el déficit de la 17-alfa hidroxilasa con retardo de la maduración sexual. En estos casos, la hipertensión está determinada por exceso de la desoxicorticosterona y presentan hipopotasemia con concentraciones bajas de renina y aldosterona. Los tumores suprarrenales productores de desoxicorticosterona puros son infrecuentes, en general de gran tamaño y malignos. Los casos benignos se han documentado en forma aislada. Algunas de estas neoplasias suprarrenales cosecretan andrógenos y estrógenos, lo que induce virilización en las mujeres y feminización en los hombres. La presentación clínica característica consta de hipertensión pronunciada, de inicio relativamente rápido, asociada a hipopotasemia y bajas concentraciones sanguíneas de aldosterona y renina. Una concentración plasmática de desoxicorticosterona o urinaria de tetrahidroxicorticosterona elevada y un tumor grande detectado en la tomografía computada confirman el diagnóstico. El síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides es consecuencia de la menor actividad de la enzima microsómica 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que normalmente inactiva a nivel renal el cortisol, convirtiéndolo en la cortisona, que es un 11 cetocompuesto inactivo. La disfunción de esta enzima puede ser hereditaria o adquirida por acción del ácido glicídico, que es el principio activo de la raíz del regaliz. Las infrecuentes formas congénitas son de herencia autosómica recesiva y suele presentarse en la infancia con hipertensión, hipopotasemia, bajo peso al nacer, retraso del desarrollo, poliuria, polidipsia y crecimiento escaso. Por otro lado, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa puede verse superada por la hipersecreción masiva de cortisol asociada a síndrome de Cushing. El fenotipo clínico de estos pacientes comprende hipertensión, hipopotasemia, alcalosis metabólica, renina y aldosterona bajas, cortisol sérico normal y relación cortisol-cortisona elevada en orina. Las concentraciones de DOCA también aumentan en el síndrome de Cushing dependiente de ACTH grave, contribuyendo a la hipertensión y la hipopotasemia de este trastorno. El síndrome de Liddle es un trastorno renal autosómico dominante de presentación similar al aldosteronismo primario, con hipertensión, hipopotasemia y potasiuria inapropiada, aunque con concentraciones séricas de aldosterona y renina muy bajas, por lo que al cuadro se lo denominó pseudoaldosteronismo. Este infrecuente síndrome es provocado por mutaciones en las subunidades beta y gamma del canal de sodio epitelial sensible a amiloide, con lo que se potencia la actividad de este canal, generando aumento en la reabsorción de sodio renal, pérdida de potasio, hipertensión e hipopotasemia. Se suele presentar en niños o adultos jóvenes y los antecedentes familiares incrementan la posibilidad de su diagnóstico.
Una vez descartadas otras causas de esta presentación, se considera un ensayo terapéutico con amiloride o triamtereno, disponiéndose también de pruebas genéticas. Los tumores secretores de renina son lesiones de las células yuxtaglomerulares secretoras de renina, caracterizados por hipertensión grave en pacientes relativamente jóvenes, concentraciones elevadas de renina e hiperaldosteronismo secundario, ausencia de estenosis en las arterias renales. Este tumor renal predomina en el sexo femenino con un pico de incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida. También se han comprobado la producción de renina por otras lesiones como los tumores de Wilms, los carcinoides, los oncocitomas renales y carcinomas de células renales. Ante la presencia de un hiperaldosteronismo hiperreninémico e hipertensión, debe realizarse el diagnóstico diferencial entre este cuadro y la estenosis de arterias renales y la coartación de la aorta. Si bien estos tumores se consideran de comportamiento benigno, la invasión vascular puede estar presente. Finalmente, la genética molecular ha sido poco estudiada, pudiendo observarse trisonomía del cromosoma 10, monosomía del cromosoma 9 y X y la pérdida de la mayor parte del brazo del cromosoma 11 son los trastornos más detectados. Los cuadros de hipertensión relacionada con alteraciones en los glucocorticoides están definidos por el síndrome de Cushing y la resistencia primaria al cortisol. Antes de desarrollarlos, haremos referencia a los efectos del cortisol en distintos órganos y sistemas. El conocimiento de los efectos biológicos de los corticoides nos permite comprender el porqué de su utilización, como si también estar prevenidos de las consecuencias deseadas o no que se presentan con su uso. Es así que en relación al metabolismo de los hidratos de carbono, vamos a observar aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenogénesis con aumento de depósito de este en el hígado. En relación a las proteínas, va a estar disminuida su síntesis y aumentado su catabolismo con adelgazamiento de la piel y atrofia muscular. En relación a los lípidos, se incrementa la lipólisis con aumento en el tenor de ácidos grasos libres, lo que configura un efecto diabetogénico. Se va a presentar redistribución del tejido adiposo con aumento de la obesidad centroabdominal a expensas del incremento de la grasa visceral. En relación a la respuesta inmune, vamos a observar inhibición de los linfocitos T con disminución en la migración celular a sitios de inflamación y disminución de interleuquinas, linfoquinas y prostaglandinas. Teniendo en cuenta los efectos endocrinos, vamos a ver disminuida la secreción de LH-RH, LH-FSH, GH y TSH, que en conjunto con inhibición de la actividad de la 5-deyodasa, que media la conversión de tiroxina a triiodotironina activa, va a determinar una disminución en la acción biológica de estas hormonas. En relación al efecto óseo, vamos a observar inhibición de la función osteoblástica con presencia de osteonecrosis, balance de calcio negativo a expensas de disminución en la absorción intestinal e incremento de la excreción renal del mismo con aumento de la secreción de paratormona, y en los niños disminuida su tasa de crecimiento. El metabolismo hidrosalino también se ve modificado. Por un lado vamos a encontrar a nivel del músculo liso vascular aumento de la sensibilidad a catecolaminas y a angiotensina 2 y reducción de la vasodilatación mediada por óxido nítrico con estimulación en la síntesis de angiotensinógeno. Y en el riñón, a nivel de la nefrona distal, vamos a observar retención de sodio y pérdida de potasio, esto mediado por el receptor de mineralocorticoides.
mientras que en otras porciones de la nefrona los glucocorticoides aumentan la filtración glomerular, el transporte de sodio por el epitelio de los túbulos proximales y el aclaramiento del agua libre. Este último efecto depende del antagonismo de la acción de la vasopresina y explica la hiponatremia dilucional advertida en las deficiencias de glucocorticoides. También se cita como otros efectos a nivel del sistema nervioso central, depresión y psicosis, la presencia de glaucoma a nivel ocular, como así también el incremento en la presentación de úlceras pépticas en el sistema digestivo. El síndrome de Cushing es una entidad clínica producida por la exposición prolongada a glucocorticoides. Si bien puede tener diferentes causas, la más frecuente es la provocada por la administración exógena de corticoides. El adenoma hipofisario productor de ACTH constituye el origen endógeno más común. Es una enfermedad de baja prevalencia, estimándose 35-40 casos por cada millón de habitantes. Es más frecuente entre los 15 y 60 años y más común en mujeres. Si bien es poco frecuente, un importante número de sus manifestaciones constituyen motivos de consulta de alta prevalencia, como es el caso de la obesidad, la hipertensión, la diabetes, osteoporosis, los trastornos del ciclo menstrual y la depresión. El espectro de presentación clínica va desde características suaves, sutiles y crónicas a un fenotipo grave y agudo. En la forma grave podremos encontrar psicosis, miopatía proximal, hipertensión acelerada, hipopotasemia resistente y cardiomiopatía. Es un fenómeno causante de inmunosupresión, donde se ven favorecidas el desarrollo de infecciones tales como la tuberculosis y el Pneumocystis jirovensii. La mortalidad en el síndrome de Cushing se multiplica por 4 versus individuos controlados y apareados por la edad. El hipercortisolismo endógeno se divide según su dependencia o independencia de ACTH, siendo la primera la más frecuente y constituyendo el 80% de los casos. La enfermedad de Cushing, determinada por un adenoma hipofisario productor de ACTH, es la causa más frecuente, como se comentó previamente, estando la producción ectópica de la adenocorticotrofina relacionada con carcinoides bronquiales, tímicos o pancreáticos, como así también el cáncer medular de tiroides. La causa más común de síndrome de Cushing ACTH independiente es el adenoma adrenal, mientras que la enfermedad nodular adenocortical pigmentaria primaria y la hiperplasia suprarrenal macronodular son de presentación infrecuente. Esta última está determinada por expresión aberrante de receptores de membrana ectópicos y eutópicos al polipéptido inhibidor gástrico, catecolaminas, LH, gonadotrofina coriónica humana, vasopresina y serotonina. La expresión fenotípica a la exposición a los corticoides, tanto endógenos como exógenos, es muy variable y depende tanto de la duración, de la intensidad a la exposición, al exceso de estos, como también la sensibilidad del receptor de glucocorticoides. Con respecto a esto último, existen polimorfismos de los mismos que determinan una mayor expresión clínica, como es el BCLL, o aquellos que definen una menor presencia de signos y síntomas en relación a los glucocorticoides, como es el ER22. La hipertensión está presente en el 75 a 80% de los pacientes con hipercortisolismo y los mecanismos de elevación de la tensión arterial comprenden, por un lado, el aumento de la producción de desoxicorticosterona con efecto mineralocorticoide, mayor sensibilidad hipertensora a los vasoconstrictores endógenos, como es la adrenalina, la vasopresina, la angiotensina 2, la elevación del gasto cardíaco, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por mayor producción hepática de angiotensinógeno,
la activación del receptor de mineralocorticoides por el cortisol y la inhibición de vasodilatadores como es el óxido nítrico, las prostaciclinas, las quininas y las calicreínas. El receptor de glucocorticoides es un receptor nuclear que se une a ligandos como el cortisol y otros glucocorticoides y es codificado en humanos por el gen ubicado en el cromosoma 5. Se expresa en casi todas las células del cuerpo humano y regula genes implicados en el desarrollo, en el metabolismo y en la respuesta inmune. Debido a que el gen del receptor es expresado en diversas isoformas, tiene diferentes efectos en las distintas partes del organismo. Cuando el receptor se une a algún glucocorticoide, el primer mecanismo de acción que se dispara es la regulación de la transcripción. El receptor libre se localiza en el citoplasma celular, pero cuando se une al ligando, el complejo receptor glucocorticoide formado puede seguir dos rutas diferentes. Por un lado, traslocarse al núcleo y de esta forma el complejo activará la expresión de proteínas antiinflamatorias o, manteniéndose en el citoplasma, se reprimirá la expresión de proteínas proinflamatorias, impidiendo la translocación de otros factores de transcripción del citosol al núcleo. La resistencia primaria al cortisol es un síndrome familiar infrecuente causada por defectos genéticos en el receptor de glucocorticoides y el complejo receptor de esteroides, donde la secreción y la concentración plasmática de cortisol aumentadas no se acompañan de un síndrome de clínico tipo Cushing. Presenta alcalosis hipopotasémica, hipertensión, concentraciones plasmáticas aumentadas de DOCA e incremento de la secreción de andrógenos suprarrenales. La hipertensión y la hipotasemia obedecen a los efectos combinados del exceso de DOCA y el mayor acceso del cortisol al receptor de mineralocorticoides. La mayoría de los afectados presentan en la infancia hipertensión e hipopotasemia espontánea y bajos valores de aldosterona y renina. Las catecolaminas afectan numerosos procesos cardiovasculares y metabólicos. La identificación de tres tipos de receptores adrenérgicos, receptores alfa, beta y dopaminérgicos, y sus correspondientes subtipos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, delta 1 y delta 2, ha facilitado el conocimiento de las respuestas fisiológicas a la administración de catecolaminas endógenas y exógenas. Aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractilidad miocárdica y la velocidad de conducción cardíaca. Los tumores derivados del sistema simpático y secretores de catecolaminas son infrecuentes, con una incidencia anual de 2 a 8 casos por millón de personas, constituyendo el 0,1 a 0,6% de las causas de hipertensión secundaria. El 85% de estos tumores se encuentran en las glándulas suprarrenales y se denominan feocromocitomas, utilizándose el término paraganglioma en aquellos casos de localización extraadrenal. Las mutaciones de línea germinal son responsables de alrededor del 40% del total de los tumores secretores de catecolaminas. Las mutaciones que contribuyen al feocromocitoma y al paraganglioma tienen dos formas de transcripción. Aquellas del grupo 1 con genes que codifican proteínas que actúan en la respuesta celular a la hipoxia y del grupo 2 con genes que codifican proteínas que activan la señalización de quinasas. El feocromocitoma paraganglioma debe confirmarse biológicamente detectando concentraciones aumentadas de metanefrinas y catecolaminas en orina o sangre y posteriormente siendo localizados por estudios de imagen. El cuadro clínico se caracteriza por crisis paroxísticas de hipertensión determinadas por incremento del gasto cardíaco o de la resistencia periférica acompañada de sintomatología adrenérgica,
con predominio de cefalea, sudoración y palpitaciones, aunque también pueden existir muchos otros síntomas acompañantes, especialmente en la esfera psíquica. La mayoría de los feoglomocitomas producen predominantemente noradrenalina, menos frecuentemente noradrenalina y adrenalina, y solo adrenalina, excepcionalmente dopamina. La secreción de noradrenalina va a determinar hipertensión, mientras que la secreción de adrenalina y dopamina, hipotensión. Tengamos en cuenta también que el feoglomocitoma puede generar hiperglucemia por aumento de la producción hepática de glucosa a partir de la gluconeogénesis y glucogenólisis por efecto alfa-1 y por inhibición de la secreción de insulina por efecto alfa-2 sobre los islotes pancreáticos. Otros productos de secreción pueden ser la gastrina, la somatostatina, la calcitonina, serotonina e histamina. Los efectos de estos metabolitos pueden contrarrestar, potenciar o modular los efectos de las catecolaminas o explicar otras manifestaciones clínicas. Estos tumores corresponden al 3% de los casos de secreción ectópica de ACTH como origen de un síndrome de Cushing, y también pueden secretar GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, en forma ectópica. En relación a la anatomía patológica, el feoglomocitoma es un tumor total o parcialmente encapsulado, muy vascularizado y frecuentemente mayor a 3 centímetros de diámetro al momento del diagnóstico. Los casos esporádicos suelen ser unilaterales, mientras que aquellos hereditarios con más frecuencia son bilaterales o asocian la presencia de feoglomocitoma y paraganglioma. Del punto de vista histológico, corresponden a una proliferación de células pleomórficas de gran tamaño, dispuestas en nidos con atipías nucleares y mitosis. Tiñen positivamente para catecolaminas y otros péptidos en inmunohistoquímica y se observan gránulos de secreción en la microscopía electrónica. Los casos malignos suelen configurar el 10% de presentación en los adultos, son de mayor tamaño. Un 30 a 50% de los paragangliomas son malignos y su característica de malignidad está definido por la presencia de metástasis. En la infancia son más comúnmente bilaterales, multicéntricos y ectópicos y hasta en un 60% de los casos malignos. Existen síndromes genéticos asociados a la presencia de feoglomocitoma, como es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 en su subtipo 2A junto a carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario y líquen cutáneo amiloide, o en su forma 2B junto al carcinoma medular de tiroides, a los neuromas mucosos y al hábito marfanoide. La enfermedad de von Hippel-Lindau, la triada de Carney y el síndrome de paragangliomas familiares son otros cuadros de esta presentación. Los simpático-miméticos son sustancias químicas que actúan como agonistas del sistema simpático, simulando los efectos de la adrenalina, noradrenalina o dopamina. Los medicamentos simpático-miméticos elevan la presión sanguínea y muchos de ellos tienen acciones terapéuticas y pueden potencialmente causar abuso de sustancias, inducir tolerancia o drogodependencia. Tienen distintos mecanismos de acción, como precursores de la síntesis de catecolaminas, estimulando las cascadas de producción de las aminas, como es el ejemplo de la levodopa, bloqueo del transportador de norepinefrina, siendo este una proteína transportadora de membrana de algunas células que reducen la concentración de adrenalina y noradrenalina del espacio extracelular hacia el interior de la célula, terminando así los efectos de la señalización celular. Dentro de estos podemos citar a las anfetaminas y a la cocaína. Los agonistas del receptor adrenérgico actúan por estimulación directa de los receptores adrenérgicos alfa y beta.
El albuterol es un ejemplo clásico de un agonista directo del receptor adrenérgico beta 2, a través de la inhibición del metabolismo de la adrenalina y de la noradrenalina. Ambas hormonas son metabolizadas principalmente por la enzima monoaminoxidasa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa se usan para aliviar ciertos tipos de depresión mental por medio de este mecanismo. Dentro de este grupo también se encuentran los inhibidores de la enzima catecol o metiltransferasa. Y a través de la inhibición colinérgica, las drogas simpático-miméticas pueden actuar inhibiendo el sistema de oposición al sistema nervioso simpático, es decir, el sistema nervioso parasimpático. Por acción de bloqueo de la acetilcolina al inhibir su liberación de la vesícula sináptica o siendo antagonistas de los receptores colinérgicos. Los simpático-miméticos tienen acción sobre receptores alfa 1 y beta 2, pudiendo ser estos aplicados por vía sistémica o tópica y presentando acción corta o prolongada. En relación a la disfunción tiroidea y la hipertensión, cuando cantidades excesivas de hormonas tiroideas circulantes interactúan con sus receptores en tejidos periféricos, aumentan tanto la actividad metabólica de las catecolaminas circulantes como la sensibilidad a las mismas. Los pacientes tirotóxicos presentan taquicardia, gasto cardíaco alto, volumen sistólico y presión arterial sistólicas aumentadas y menor resistencia vascular periférica. Por la vasodilatación se estimula el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El hipotiroidismo causa elevación de la tensión arterial normalmente diastólica y llega a representar el 1% de los hipertensos en la población general. Los mecanismos implicados comprenden el aumento de la resistencia vascular sistémica como una respuesta adaptativa a la disminución de la termogénesis y al menor consumo de oxígeno tisular y la expansión de volumen extracelular. Puede observarse hipertensión diastólica significativa en hasta el 20% de los pacientes con hipotiroidismo manifiesto. Este aumento de la presión diastólica es consecuencia de un aumento en la resistencia vascular sistémica y una mayor rigidez arterial por disfunción endotelial asociada. El hipotiroidismo subclínico también se asocia a elevaciones de la presión diastólica. En este cuadro se resumen los efectos hemodinámicos de las tiroidopatías en relación a frecuencia cardíaca, resistencia vascular periférica, presión de la arteria pulmonar, gasto cardíaco, fracción de eyección, presión arterial diastólica y consumo de oxígeno miocárdico. Los invito entonces a pausar momentáneamente el video. La incidencia de hiperparatiroidismo primario es de aproximadamente 21 casos por cada 100.000 habitantes por año, siendo más frecuente en mujeres y ante la edad avanzada, llegando a triplicarse luego de los 65 años. Los mecanismos de la hipertensión en este cuadro son poco claros, ya que no existe una correlación directa con las concentraciones elevadas de la hormona paratiroidea o del calcio, presentándose aumento de cifras tensionales en el 10 a 60% de estos pacientes. También hay que tener en cuenta el desarrollo de hipertensión como complicación de la disfunción renal inducida por la hipercalcemia. En relación a los mecanismos propuestos de hipertensión en estos pacientes, se incluyen aquellos mediados por la propia hormona paratiroidea y aquellos justificados por la hipercalcemia. Con respecto a la primera, habría una estimulación directa del sistema renina, angiotensina, aldosterona a través de la PTH, con disfunción endotelial a través del exceso de esta hormona y aumento de la actividad simpática. La hipercalcemia, por su lado, aumentaría el depósito de calcio que conduce a una rigidez arterial en la enfermedad de larga duración o grave.
Frente a procesos de resistencia a la insulina y en pos de mantener una homeostasis a la glucosa, se determina un estado de hiperinsulinismo. Y dependiendo de una sensibilidad preservada o disminuida a la insulina, va a determinar acciones como son el aumento de la reabsorción de sodio, aumento de la actividad simpática, crecimiento de células musculares lisas, como si también alteración de la vasodilatación, todos estos mecanismos hipertensivos. Las complicaciones más importantes de los anovulatorios hormonales son las cardiovasculares, como es la hipertensión y la trombosis, y las modificaciones del metabolismo hidrocarbonado. Se ha descrito un efecto directo discreto de estos fármacos sobre la tensión arterial, con elevaciones medias de 4 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 1 milímetro en la presión arterial diastólica, correlacionándose positivamente con la edad y con la historia previa de hipertensión. En un 4 a 5% de las mujeres, este efecto hipertensivo es claramente patológico, generalmente en los primeros 6 meses del tratamiento. Se describen como factores predisponentes la edad, la historia familiar de hipertensión, las enfermedades renales, la obesidad o procesos de aumento de tensión arterial en embarazos previos. En relación a la composición de la píldora anticonceptiva, algunos estudios han demostrado que el progestágeno solo no tiene un efecto significativo sobre la presión arterial, evidencia contradictoria, ya que los progestágenos sintéticos tienen acción mineralocorticoide y retienen sodio. También se han demostrado que las bajas dosis de estrógeno reducen muy significativamente la incidencia de hipertensión. Si bien el mecanismo de la hipertensión secundaria a los anticonceptivos orales no es claro, se considera principalmente vinculado al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que los estrógenos aumentan la concentración del sustrato de la renina hasta el triple de su valor normal, aumentan la actividad de la renina plasmática y la concentración de la angiotensina al doble del valor normal. En relación a la acromegalia y la hipertensión, esta se presenta en el 20 a 40% de los casos de enfermedad activa. La presencia de hipertrofia ventricular izquierda y cardiomiopatía puede conducir a una disfunción diastólica y arritmias. Son frecuentes y constituyen la causa más importante de mortalidad en la acromegalia. Con respecto a los mecanismos de hipertensión frente al exceso de hormona crecimiento, podemos citar a la disfunción endotelial con aumento de resistencia periférica, a la inhibición de la secreción del factor natriurético auricular, a la retención de sodio con expansión del volumen de líquido extracelular y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la presencia de insulinoresistencia e hiperinsulinismo y finalmente la ocurrencia de apneas del sueño con hiperactividad adrenérgica. Me despido de ustedes esperando que el material exhibido haya sido de su agrado. Los invito a disfrutar de los videos que se sugieren en la descripción de esta presentación, como así también suscribirse a este canal.